grabación. En la clase de hoy vamos a ver la otra forma de distribución especial que les había platicado, que son las distribuciones límite. Bueno, resulta que la distribución límite es un tipo de distribución que podemos encontrar a veces de una forma muy fácil. De hecho, cuando estamos trabajando con la distribución estacionaria, esta coincide con la distribución límite porque va a ser lo mismo. Y justo esto de distribución límite nos habla sobre qué es lo que significa. Nosotros ya sabemos que la función de densidad, o lo que estamos llamando distribución, el vector de distribución que es πn, que es la función densidad del vector de la variable xn, es el resultado de multiplicar πn menos 1 por la matriz de probabilidades de transición. Igual que si multiplicáramos, como en las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, por pi n menos r, y luego esto lo multiplicáramos por la matriz de probabilidades de transición a la R, o incluso podríamos utilizar la distribución inicial, la pi0, y eso multiplicarlo por la matriz de probabilidades de transición en n pasos. Esas tres ecuaciones resumen más o menos todas las formas en las que conocemos cómo calcular la función de distribución, la función de densidad, o lo que llamamos la distribución, de una variable aleatoria de la cadena de Markov. Entonces, esto nos da la densidad de la variable xn, ¿ok? Desde la densidad de la variable xn-1, ¿ok? Y utilizando la matriz de probabilidades de transición, desde luego. En el siguiente caso tendríamos lo mismo, pero digamos la misma cosa, pero desde la densidad de la variable xn menos r. Y en el tercer caso tenemos lo mismo, pero desde la densidad inicial. Desde la densidad de la variable x sub 0. ¿Ok? Entonces, son tres posibilidades. Obviamente, esta de acá es muy amplia, me da muchísimas posibilidades según la R que yo tenga. Y, bueno, puedo utilizar la anterior, o la anterior a esa, o la inicial inclusive. Tengo todas esas posibilidades para calcular la función de densidad. Entonces, nosotros podemos hacer esto tantas veces como queramos. Y una pregunta posible. Una posible pregunta, ahora que vimos esto de distribución estacionaria, que vimos, si yo multiplico por este vector, pues resulta ser que obtengo el mismo vector, el original que utilicé para esta de acá. Entonces, bueno, eso es algo interesante. Quiere decir que hay una especie de estancamiento, de estacionariedad, es lo que significa. Estacionariedad porque la función de densidad de la variable xn-1 coincide con la de xn. Y también pasaría lo mismo con la de xn-r, hasta la de xn, incluso con la de x0, hasta la de xn. Todas tienen la misma función de densidad de probabilidades. Entonces, una posible pregunta es si este estancamiento puede ocurrir de otra forma. O sea, puede llegar a pasar que esta función de densidad termine siendo algo estable, empezando en cualquier otro lado que no sea la de la estacionaria. Entonces, nuestra pregunta iría hacia si existe o si tiene sentido hablar de el límite cuando n tiende a infinito de la distribución de la enésima variable de la cadena. ¿Ok? Hacia ese lado va nuestra pregunta. Y bueno, esto nos llevaría a otra pregunta que tiene que ver con el límite de la matriz de probabilidades de transición. Si nosotros usamos esta última definición que está acá, esta última fórmula para encontrarla, si se dan cuenta, pues bueno, esto es una constante, lo podríamos sacar del límite y quedarnos nada más con un límite de la matriz. Estos límites son particularmente especiales porque para empezar necesitaría definir una norma en el espacio de matrices
para, digamos, empezar a analizar qué significaría el límite de una matriz de probabilidades de transición o el límite de una matriz cuando la elevo a la n. Trabajaron con Memo el caso de la matriz de la matriz de transición del espacio de dos estados, ¿cierto? En ese caso, ustedes llegaron a este ejemplo, en el cual tenían, permítanme tantito. Disculpen un segundo, perdón. Ok, estábamos viendo este ejemplo. Ok, entonces el ejemplo que les decía es el de la matriz de dos estados. Supongamos que tenemos el espacio de estados de una cadena de Markov, que es el 0 y el 1. Ajá. Y además la matriz de probabilidades de transición, que sería algo de este estilo. Nada más nos quedaría como P y 1 menos P. Utilizando una de las notaciones usuales, voy a poner esta, 1 menos P, P, Q y 1 menos Q, que es una de las formas usuales en las que escribimos esta matriz de probabilidades de transición para que cuando lleguemos a al límite escribamos algo más o menos familiar. Entonces, cuando hicieron la diagonalización en esa ayudantía, llegaron a que la matriz de probabilidades de transición elevada a la n se podía escribir como, digamos, Q dividido entre P más Q. De este lado tendrían P entre P más Q y abajo lo mismo, Q entre P más Q y P entre P más Q. Ok, digamos, tendrían este cacho y además otra matriz de este lado. Y la matriz les queda de este estilo, 1 menos la suma, bueno, menos P menos Q elevado a la n, todo eso dividido entre P más Q y multiplicado por una matriz que es de esta forma, P menos Q y Q. ¿Ok? Entonces, esta suma de dos matrices es la suma de probabilidades de transición en n pasos. Cuando yo tomo el límite, puedo hacerlo entrada por entrada. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de la matriz de probabilidades de transición en n pasos, que recuerden que es lo mismo que elevarla solamente a la n. Entonces, cuando yo tomo este límite, esta parte de aquí se va a cero, porque digamos, necesito que P y Q sean mayores o igual a cero, si no, me quedaría una matriz de probabilidades de transición que es, digamos, no, que no tiene transiciones, ¿ok? Entonces, suponiendo que P y Q no sean cero y tampoco sean 1, bueno, si son 1, pues también aquí me quedaría un problema. Ahorita lo explico qué pasa en esos casos, pero bueno, el límite de esta cosa me queda nada más la primera parte de la matriz, que escribiéndola de esta forma, quedaría de la forma 1 entre P más Q, multiplicado por la matriz que tiene las entradas Q, P, Q y P. ¿Ok? Y este es el límite que se ve en ese ejemplo, porque pues esto se va a ir a cero en esos casos de los que estamos hablando y terminamos, ¿no? Digamos, puede ir, lo máximo que puede valer esto es menos 2, pero es en el caso en el que P y Q ambas valen 1. Entonces aquí estamos suponiendo que P es menor que 1. Estamos suponiendo que P se encuentra en el intervalo abierto de 0 a 1 y además Q se encuentra en el intervalo abierto también de 0 a 1. Ahora, ¿qué pasa en los casos especiales? Si P y Q valen ambas 1, digo 0 para empezar, entonces la matriz que yo tengo ahí es la matriz identidad. Ahora, si yo tuviera que P es igual a 0 y también Q es igual a 0, entonces
La matriz de probabilidades de transición que yo estoy observando aquí sería la matriz identidad. Noten que en ambos casos los estados son absorbentes y que entonces el resultado de esta cosa me quedaría forzosamente ella misma en el límite. Entonces P a la N queda la misma matriz, la identidad multiplicada por sí mismo, pues me da esa misma matriz y esa misma matriz y esa misma matriz tantas veces como se quieran. En este caso, el estado 1, el estado 0 y el estado 1, ambos estados son estados absorbentes. Está ocurriendo que en ambos casos me absorbo en la matriz y no vuelvo a salir, ¿de acuerdo? Obviamente no puedo utilizar el mismo análisis que estoy haciendo acá porque me quedarían ciertas indeterminaciones. Como pueden ver, si P más Q es igual a 0, pues bueno, el primer cociente que tengo ahí ya de por sí no podría determinar qué es lo que significa ese cociente, me daría un 0 y por lo tanto pues no aplican estos análisis. Pero bueno, es más fácil si la matriz en cuestión es la identidad, como vemos, y simplemente elevarla a la n es dejarla tal cual está sin ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces, el límite, pues obviamente va a ser eso mismo, porque estoy tomando el límite de una cosa que es constante. Entonces, el límite de algo que es constante, pues se va a quedar en sí mismo, ¿ok? Por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de la matriz de probabilidades de transición elevada a la n, pues me va a quedar esa cosa misma, ¿ok? En ambos casos vamos a tener algo como una notación especial para esto. Esta lo podemos llamar como la matriz de probabilidades de transición en una infinidad de pasos. ¿Ok? Y acá también, la matriz de probabilidades de transición en una infinidad de pasos. Solo nos queda por aclarar un único caso. El otro caso posible es cuando la probabilidad P es igual a 1 y la probabilidad Q es también igual a 1. Si alguno de los dos es mayor que 0, pues bueno, ya con eso esta matriz ya va a tener justamente las cosas que necesito. Entonces los cruzados no me apuran tanto porque como imagínense que aquí tuviera un 1 y acá un 0, entonces inmediatamente se cierra acá en el estado 0 o viceversa, también se va a cerrar en el estado 1. Entonces se cierra la matriz inmediatamente ya hay un transitorio y un recurrente y ya el análisis a largo plazo pues se hace solamente sobre las cerraduras que serían esta y esta, dos estados absorbentes. En el otro caso en el que estas dos son iguales a 1, entonces la matriz de probabilidades de transición queda de una forma muy curiosa porque tengo probabilidad 1 de transitar al otro estado, ok, me queda algo así, y entonces el diagrama de flujo, digamos, del estado 0, tendría probabilidad 1 de ir al estado 1 y de ir al estado 0 de regreso también tengo probabilidad 1. Entonces, no hay nada de aleatorio, no hay nada de estocástico en esta matriz. Sencillamente voy a saltar entre uno y otro lado, entre uno y otro lado constantemente hasta que termine el evento. Entonces, si ustedes multiplican esta matriz, háganlo para que vean hacia dónde termina yendo, pero bueno, el asunto es que no me da nada aleatorio. O voy a uno, o voy al otro, o voy a uno, o voy al otro. Entonces, por ejemplo, en dos pasos, yo sé que la probabilidad de ir a dos, de ir al estado uno, perdón, iniciando en el estado 0 en un paso, esto de aquí es igual a 1 porque justamente me lo está dando esta matriz. Y en el siguiente paso no voy a poder ir al 1, por ejemplo, ir al 1 desde el estado 0 en dos pasos, esto tiene probabilidad 0, ¿ok? Porque no puedo ir de 0 a 1 en dos pasos. Desde 0 voy a 1 y desde 1 voy a 0. Y entonces ya en 0 voy a volver a 1. Por lo tanto, la probabilidad de ir a 0 desde 0 en dos pasos es igual a precisamente 1. ¿Ok? Entonces, de hecho, el cuadrado de este pues me va a terminar dando justamente la identidad, que es esta de acá. No quiere decir que
que las siguientes me van a dar la identidad porque voy a seguir multiplicando por esta. Entonces va a saltar entre la matriz que tenemos ahí y la matriz identidad una y otra vez. Por lo tanto, en este caso, no hay límite. El límite de esta cosa de aquí, cuando n tiende a infinito, este de acá no existe. ¿Vale? Porque está saltando entre un punto y otro. Es como cuando en cálculo les decían, considera una sucesión de valores que salta de un punto a otro. Primero es A y luego es B. Entonces, para los pares es A y para los pares impares es B. Entonces, salta y salta y salta y salta y salta de un lado a otro. Por lo tanto, esto es una sucesión que no tiene un límite establecido. Lo mismo pasa con esta. En el caso de esta matriz de probabilidades de transición, pues no converge porque estamos saltando a una matriz y luego estamos saltando a la otra y luego a otra y así sucesivamente. De hecho, nosotros podríamos ver que hay algunas ecuaciones que se cumplen, por ejemplo, la probabilidad de que xn sea igual a 1, dado que x0 es igual a 0. Esto es igual a 1 si n es impar, y esto es igual a 0 si n es par. ¿Ok? Entonces ya con eso podemos garantizar la no convergencia, porque lo que estamos diciendo aquí es que la probabilidad de ir de 0 a 1 en n pasos fluctúa entre 0 y 1 constantemente, por lo tanto no tiene un lugar a donde converger, lo cual quiere decir que la matriz de probabilidades de transición elevada a la n pues no va a tener un límite establecido. El límite de esta cosa no existe. En este mismo ejemplo, podemos ver el caso en el cual una matriz estocástica tiene un límite bien definido y no llega inmediatamente. Ajá. O sea, aquí tenemos un límite que vamos a tener una matriz de probabilidades de transición y va a evolucionar lentamente o rápidamente, según sea el caso, hasta llegar a una distribución límite, que es esta de acá. Y tenemos otro caso en el cual la matriz misma nos da inmediatamente, así, inmediatamente el valor de el valor de una matriz ya límite. El siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso van a ser todos iguales, entonces converge en algún momento de manera puntual, o sea, si llega a ese límite. La de acá tenemos que hacer tender n a infinito. Si n no es infinito, esto va a ser positivo y no vamos a llegar exactamente. Y tenemos otro ejemplo en el cual una matriz de probabilidades de transición, que es esta, una matriz estocástica, no existe su límite y está fluctuando entre un caso y otro. ¿De acuerdo? Entonces, estos son 3 ejemplos bastante importantes sobre cómo una matriz de probabilidades de transición puede tener un límite al que se llega en algún momento, al que nunca se llega, pero vamos a converger a él, y un límite que no existe. Entonces, tenemos un ejemplo bastante enriquecedor de esto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todos bien? ¿Seguros? Ok. Todo bien, todo claro, perfecto. Bueno, otra cosa que podemos preguntarnos al respecto, otras dudas que surgen sobre esto, podría ser si existe, digamos, el límite de de esta densidad, de este vector, si existe límite. Entonces, depende de pi cero. O sea, esa es una duda bastante válida, ¿no? Si existe esa densidad dependerá de quién es pi cero, porque noten que aquí tengo esto de acá, entonces en el momento en el que saco el límite, pues nosotros podríamos tener esta expresión. El límite, cuando n tiende a infinito, de esta de acá, es igual a pi cero por el límite de la matriz de probabilidades de transición de n pasos, o elevada a la n, lo que es lo mismo. Esto sí lo sabemos. Es una ecuación que nosotros conocemos que es perfectamente válida. Entonces, si esa ecuación se cumple, podríamos nosotros decir que el límite de pi
n, cuando n tiende a infinito, depende de quién es pi cero. Meto un pi cero diferente aquí, bueno, pues el resultado va a ser otra cosa. Meto un pi cero diferente aquí y el resultado va a ser otra cosa. Pero entonces podemos ver el siguiente resultado. Un resultado que nos podría dar un poco de luz al respecto. ¿Ok? Entonces, para este resultado, primero voy a hacer una definición. No, la definición todavía no. Es directamente el resultado. Si P es una matriz estocástica con renglones iguales, ¿ok? Si P es una matriz estocástica con renglones iguales, digamos que el renglón I, ¿cómo vamos a denotar al renglón I? Vamos a hacerlo de esta forma. Voy a poner a la matriz de probabilidades de transición y nada más un I, ¿ok? Entonces, digamos, esto está denotando el renglón I. Si le pusiera acá un J sería el renglón I, columna J, pero no, me estoy refiriendo solo al renglón I de la matriz de probabilidades de transición. Y entonces yo digo que este renglón es igual a una constante a la cual voy a llamar pi, ¿de acuerdo? Entonces, esta de acá se llama simplemente pi. Espero no haya mucha confusión con la estacionaria, pero bueno, ahí está mi renglón específico llamado pi. Ok, entonces el resultado me dice lo siguiente. ¿Qué clase de matrices son así? Pues miren, por ejemplo, esta de acá tiene los mismos renglones. Si ven, el resultado sería esta de acá, y entonces este renglón es idéntico a este de acá. Entonces tengo la misma función de densidad en todos los renglones. Por ejemplo, podría tener 0.2, 0.9, digo 8, no, 7 mejor para que quede completo, y 1. Y en el de abajo lo mismo. Y en el de abajo lo mismo. 2, 0.7 y 0.1. Entonces estoy diciendo que este de aquí, que es un vector estocástico, lo llamo P. Para cualquier renglón de la matriz es exactamente el mismo. Esta es una matriz estocástica, cumple todas las propiedades. Los renglones suman 1, todas las entradas son positivas, es una matriz cuadrada, listo, eso es estocástica. Ahora, es estocástica y además tiene los renglones iguales. Todos los renglones de la matriz son exactamente el mismo renglón. Entonces, un resultado muy sencillo de probar que no debe costarles nada de trabajo es que pi cero multiplicado por la matriz que estamos diciendo resulta en pi, que es el renglón común de todos los renglones de la matriz. Y esto pasa para todo pi cero en el espacio de vectores que sea un vector estocástico. ¿Ok? Entonces, todo pi cero que sea un vector estocástico va a cumplir esto para matrices que tengan renglones iguales. Por lo tanto, surge a la luz una posibilidad. Por lo tanto, si ocurre que el límite cuando n tiende a infinito de esta matriz tiene renglones iguales, si esta matriz tuviera renglones iguales, entonces, voy a ponerlo mejor abajo, entonces, en este caso, el límite cuando n tiende a infinito de pi n no depende de quién es pi cero. ¿Ok? Como vemos aquí, pues esta cosa, si me da lo mismo, pues me va a dar el mismo resultado. Cosa que podemos observar también en el ejemplo. Noten que aquí tengo una convergencia, una matriz de renglones iguales, el mismo renglón. Entonces, esta matriz, esta convergencia no depende. Por lo tanto, yo podría decir que aquí en este ejemplo, pi infinito, o sea, el límite de esta cosa de acá, va a ser igual a cualquiera de estos renglones.
Es decir, Q entre P más Q, coma, P entre P más Q. ¿Ok? Que coincide con la estacionaria, además de todo. Entonces, la distribución límite y la estacionaria en el ejemplo de la matriz de transición de dos estados es la misma. ¿Será una casualidad o será regla? Bueno, hay que averiguarlo después. En este caso tenemos una matriz que no tiene los mismos renglones, pasa que es esto, y finalmente ustedes pueden darse cuenta aquí que tendríamos lo siguiente: pi infinito, en este caso, en este ejemplo, va a ser igual a pi cero. Lo que le metan ustedes como pi cero va a ser igual a eso, porque justamente es la identidad. Entonces le meten cualquier vector y lo multiplican y les va a devolver el vector idéntico como lo tenían. Y en este caso, le meten cualquier vector estocástico y van a tener algo parecido a esto que está acá. Digamos, la probabilidad dependiendo de dónde empieces. Si empiezas en esto, entonces las probabilidades de que este sea par o impar, pues dependen de en dónde hayas empezado. Si empiezas en 1, en el siguiente va a estar en 0, y luego en 1, en 0 y en 1, en 0 y en 1, y así sucesivamente. Entonces, esta multiplicación también va a depender de quién es pi 0, pero no exactamente me va a dar el valor pi 0, ¿vale? Entonces, estos dos resultados los voy a poner abajo, ya que ya tenemos este resultado del que hablamos. Los voy a poner justo debajo de esto. Y también este de acá. Okay, y ahorita hago la anotación de cada uno. Entonces, en el ejemplo, anterior tenemos que, para el caso 1, esta es la distribución límite. Y para el caso 2, esta de acá es la distribución límite. Caso 1, esta es la distribución límite, y caso 2, esta de acá es la distribución límite. ¿De acuerdo? Son dos distribuciones distintas. Me dice esta sí depende de quién es pi cero, esta no depende de quién es pi cero. Voy a poner acá, no depende de pi cero. Y la de acá sí depende, obviamente, de quién es pi cero. Me da inmediatamente el valor de ese mismo vector. Porque como es absorbente, si yo les digo, bueno, la probabilidad de ir al estado 0 inicialmente es, digamos, por decir cualquier cosa, 0.7. Entonces, la probabilidad de quedarte eternamente en este estado es justo eso, 0.7. Y la probabilidad de quedarte eternamente en el otro estado es 0.3. Porque en cuanto se realice la distribución inicial, te quedas en ese estado para todos los demás tiempos de la cadena. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, pues es así como funciona, que la distribución límite da eso. Y la estacionaria va a reflejar eso. Bueno, pues calculen la estacionaria de esta y dense cuenta de qué es la estacionaria y vean si sí lo refleja o no lo refleja. ¿Vale? Entonces, de hecho, van a darse cuenta de que cualquier distribución de esa idéntica que está allá es finalmente estacionaria. Con todo esto voy a definir lo que es la distribución límite, porque ya la hemos estado usando un buen y no la hemos definido. Entonces, ya sabemos que existe para algunos casos, como este, y como ya no estamos trabajando en la nada, pues puedo hacer una definición de eso. Entonces, la distribución límite es, y vamos a usar la notación que puse aquí arriba, pi infinito, ¿ok? Y esta distribución límite es el límite, cuando n tiende a infinito, de pi a la n. Que a veces depende de quién es pi cero, a veces no, pues sí. Y listo, ya está. Y esto está bien definido cuando existe el límite. Y ya está, claro, no vamos a caer en el caso de la última, del último caso del ejemplo,
en el cual no existe la distribución límite y por eso ni siquiera lo escribimos. Aquí sí existe, acá sí existe, pero en el último caso ni siquiera existió. Entonces, pues quedémonos ya nada más con esta definición que está acá, ¿vale? Bueno, esa es la distribución, la distribución límite, un límite, digamos, de matrices o un límite de vectores, y tiene ciertas propiedades que ya estamos viendo en los ejemplos. Vimos que coincide con la distribución estacionaria acá y acá no. Entonces sería bueno que nosotros supiéramos cuándo coincide y cuándo no coincide. Para poder hacer eso, eh, empieza a requerirse más material todavía que podría alargar el curso. Les comenté al principio que de cadenas de Markov se podría dar un semestre completo. Entonces aquí empiezan algunos de los temas que ya no vamos a ver y empiezan a asomarse. Por ejemplo, hay una cosa llamada periodo de una cadena que me dice ciertas cosas que vamos a definirlo ahorita. Después están las cadenas reversibles, las cadenas ocultas. Hay diferentes cosas de cadenas de Markov que no vamos a ver nosotros. En particular, el periodo no lo vamos a estar trabajando mucho. Solo lo voy a definir y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, vamos a definir lo que es un periodo y les digo, de aquí en adelante se abre bastante más la parte de cadenas de Markov, pero nosotros ya estamos empezando a cerrar todo lo que necesitamos saber de cadenas y ahí lo vamos a dejar. Entonces, para un estado cualquiera, para J en el espacio de estados, tal que la probabilidad de ir de I, perdón, de J en sí mismo, en n pasos es mayor que 0 para alguna n, entonces para alguna n mayor que 0 existe la probabilidad de volver a j, definimos el periodo del estado j, que utilizamos una d para definir a esto, como el máximo común divisor del conjunto de las n's mayores o iguales a 1, para las cuales la probabilidad de transición de j en n pasos es estrictamente mayor a 0. ¿Ok? Y eso se le conoce como el periodo de j. Lo que dice el periodo es cada cuánto puedo volver. Si ustedes se fijan en el ejemplo anterior, en el último caso, hay un periodo muy específico porque no puedo volver en un paso. A lo más tengo que, bueno, mínimo tengo que esperarme otro paso para poder volver. Y el periodo es justo ese, 2 en este caso, en esta matriz de probabilidades de transición que tenemos acá. Si yo voy al estado 1, no puedo volver en un paso, ni en 3, ni en 5, ni en 7. Tengo que volver en 2 pasos a 1, tengo que volver en 4 pasos, en 6 pasos, en 8 pasos, y por lo tanto el máximo común divisor de todos esos números es 2. Entonces el periodo de esa cadena de Markov para todos sus estados es exactamente 2. ¿Ok? Porque justamente no me dice, no me permiten regresar en un tiempo, sino en al menos 2 tiempos, ¿vale? Eh, entonces voy a poner aquí una observación sobre eso. El periodo es el tiempo mínimo ¿ok? Es el tiempo mínimo con el cual que me toma, que me es posible, digamos, volver al estado J. ¿Ok? Algo parecido al tiempo mínimo que me toma volver, porque antes de eso, pues no puedo regresar. Entonces, el máximo común divisor justamente me dice, al menos, digamos, aunque no es exactamente el tiempo, porque si es cada,
digamos, cada más tiempo, pues podría incluso bajarlo, pero el asunto es esto, es muy parecido al tiempo mínimo que me toma volver, entendámoslo como eso, porque no voy a trabajar mucho más en el periodo y como no vamos a hacer nada, podríamos entenderlo de esta forma. Podríamos decir que es el tiempo mínimo que me es posible volver a J, ¿ok? No en el tiempo en el que exactamente voy a volver a J, sino en el que se abre una ventana en la que yo puedo volver, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que no pueda volver en 3 pasos, en 1, en 2 o en 3 pasos y tenga que volver hasta el paso 4. Pero si puedo volver en 6 pasos, pues entonces hay una ruta para ir también en 2 pasos. Entonces, digo, puedo volver en 4 y luego en 6, entonces hay una ruta de 2 pasos. Por eso es que el máximo común divisor justamente me da este exacto momento en el cual yo puedo precisamente volver a J, pero como posibilidad, no como hecho. Entonces es la posibilidad de volver a J en tantos pasos y antes de eso pues puede estar vetada la posibilidad de que eso ocurra, ¿vale? Y por último, voy a dar otra definición y ya un teorema que lamentablemente no vamos a probar dentro de todos los otros teoremas que sí hemos probado. Entonces, definición, decimos que una cadena de Markov es aperiódica si el periodo de toda la cadena es igual a 1. Entonces quiere decir que puedo ir a cualquier estado sin necesidad de cumplir cierto ciclo. Ajá. Entonces, cualquier estado posible me es accesible en un tiempo y no tiene vetadas, digamos, ciertas rutas, digamos, de J en J en un paso, no está vetado. Y entonces, para que el máximo común divisor sea eso, pues necesito poder acceder al menos en alguna ruta que me permita ir en un único paso. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está esta cosa de que es aperiódica. Por ejemplo, podrían analizar ustedes la cadena de rachas. La cadena de rachas tiene un periodo muy especial porque ustedes están en 0, después pasan al 1, después pasan al 2 y aquí para volver al 2, pues necesito cierta cantidad de pasos. No puedo hacerlo en un paso, pero puedo hacerlo en 2 pasos. Podría ir en 1 y 2 pasos, ir a 0, luego a 1, bueno, más bien 3 pasos, disculpen. Entonces podría ir a 0, 1, luego a 1 y luego a 2. Ahí están los 2 pasos. Pero también podría ir al estado 3 y desde el estado 3 ir a 0, a 1 y a 2. Esos son 4 pasos. Y entonces, como pueden ver, pues me queda un periodo muy extraño porque empieza en 3, luego 4, luego 5, luego 6. Por ejemplo, el periodo de 1 va a empezar en 2 y van a ser 2, 3, 4, 5 pasos, todos los de allá. Entonces, cada estado tiene su propio periodo porque pues va a tener una cosa bastante rara, en particular esta de aquí, analícenlo, vean cuál sería el máximo común divisor y chequen qué tipo de periodo tengo ahí. Ese es un ejemplo muy bueno de precisamente cómo funcionan las cadenas aperiódicas y qué es lo que nosotros definimos como el periodo de esta cosa de acá, ¿vale? En particular, esa tiene estos saltos tan raros que me permite analizar el periodo de la cadena. Bueno, vamos a ver el teorema. Chequen ese periodo y compárenlo con lo que les dije aquí, para que vean qué está pasando, que si lo podemos definir así o no, o solamente es una especie de entendimiento muy entre comillas de lo que está pasando. Bueno, entonces, el teorema. Una cadena de Markov irreducible, recurrente positiva y aperiódica, esas 3 cosas, una cadena de Markov irreducible. Ya sabemos lo que significa que la cadena sea irreducible. Recurrente positiva. Esto lo vimos ayer. Y aperiódica. Una cadena de Markov con estas 3 propiedades
Entonces, una cadena de Markov recurrente, recurrente, irreducible y aperiódica tiene uno. El límite de esta cosa existe. Vamos a ponerlo ya directamente con la notación. Pi infinito existe. Y además de eso, punto número 2. Este límite coincide, pi infinito es igual al renglón J o a cualquier renglón de la matriz de probabilidades de transición elevada a la infinito, o sea, en infinitos pasos. Voy a ponerlo como un límite, cuando n tiende a infinito, de la matriz de probabilidades de transición elevada a la n, y lo que sea que salga de esa matriz, tomen el renglón iésimo de esa matriz, ¿ok? Y esto va a pasar para cualquier i, o sea, todos los renglones van a ser iguales, es lo que estamos concluyendo acá. Estamos concluyendo que una matriz es recurrente positiva, irreducible y aperiódica. Cuando elevo a la n la matriz de probabilidades de transición, obtengo una matriz en el límite que todos los renglones son idénticos y entonces, como vimos hace rato en el resultado, pues va a coincidir con la distribución límite que de hecho pues existe. Entonces podemos decir cuándo existe, que son mis tres necesarias cosas: recurrente, irreducible y aperiódica, y tenemos una única distribución límite que es justamente el renglón en común que va a tener la matriz de probabilidades de transición asociada a todo eso. Y voy a poner otros teoremas, voy a poner aquí un teorema bastante más choncho, sí lo vamos a poder probar, creo que nos da buen tiempo de hacerlo, sobre cómo calcular la distribución estacionaria, o bueno, ¿quién es la distribución estacionaria? Lo voy a poner para algunos casos. Entonces vimos recurrencia positiva y recurrencia nula, ¿recuerdan? El siguiente teorema me dice lo siguiente: si tengo un estado J que está en el espacio de estados recurrente nulo, o J está en el espacio de estados transitorios, entonces la cadena, bueno, y además, si la cadena, entonces si tenemos un recurrente nulo o un transitorio, y si la cadena tiene distribución estacionaria, entonces si la cadena tiene distribución estacionaria, digamos pi, entonces la entrada j del vector pi de la estacionaria, su jésima entrada, va a ser igual a 0. Ok, ya vimos cómo calcular la distribución estacionaria en un montón de casos, que son todos los recurrentes nulos y los transitorios. Si resulta ser que mi estado es recurrente nulo o transitorio, la estacionaria en ese caso va a valer 0. Vamos a ver la prueba de este lema y hay que ver si logramos enunciar la otra parte del lema, el teorema ya más choncho, que nos dice cómo hacerlo para los recurrentes positivos. Y entonces, si tenemos una cadena recurrente positiva que va a ser irreducible y aperiódica, vamos a tener además que esto de aquí coincide con la distribución estacionaria. Teorema que también nada más vamos a poder enunciar. Pero los siguientes dos, estos de aquí de la estacionaria, sí lo vamos a poder probar. Vamos a probarlo de una vez. Entonces, lo que nosotros sabemos es que tiene distribución estacionaria, entonces esto pasa, ¿ok? Tiene que ocurrir. Y en particular también ocurre para la matriz de probabilidades de transición elevada a cualquier cantidad, digamos m. ¿Ok? Entonces, si pi es un vector estacionario, un vector propio de esta matriz, una distribución estacionaria, también lo va a hacer para la matriz de probabilidades de transición en m pasos. Eso es fácil de ver, nada más multiplicando las matrices y viendo que llegamos a exactamente lo mismo. Ahora, nosotros sabemos que este producto que está aquí, pues va a quedar de esta forma. Digamos, si tomara la jésima entrada,
lo que tendría yo es la suma sobre todas las entradas de este vector y sobre todas las columnas de la matriz de probabilidades de transición, digamos algo de este estilo, elevado a la m, que es esta, nada más que aquí sin la doble raya, porque nada más estoy considerando a la probabilidad de transición en m pasos, que son las entradas de esta matriz. Y sumo sobre precisamente I, para I en el espacio de estados. Lo que me va a devolver esto es la entrada j décima de este vector, ¿no? Entonces, este producto, su j décima entrada, pues se ve de esta forma, que es el producto del renglón completo de pi multiplicado por la columna j de la matriz que estamos teniendo allá. Y esto, pues, desde luego se va a cumplir para toda m mayor o igual que 1 y además se cumple también para todo j en el espacio de estados. Entonces, es lo mismo que estamos teniendo en la ecuación que escribí aquí arriba, es lo que estamos escribiendo. Y vamos a manipular esa ecuación. ¿Cómo voy a manipularla? Voy a sumar sobre m, porque esto se cumple para toda m, entonces sumemos sobre m, pero sobre m es la misma cosa. Entonces, sumo para m igual a 1, digamos hasta cierto valor n, la misma suma que estamos teniendo acá, igual a 1, PIJ en m pasos, eso es lo que estoy haciendo, y si se dan cuenta, pues esto es una constante respecto a m, porque esto de acá no depende de m. Entonces, me va a dar la misma cosa sumada n veces, entonces sería lo mismo que tener a esa constante multiplicada por n, digamos n por pi j, ¿cierto? Entonces, esto desde luego que es correcto, lo único que voy a hacer ahorita es pasar esta n de este lado y ya está. Entonces, voy a dividir esto entre n y del otro lado pues no va a haber ninguna afectación, simplemente va a quedar pi j, ahí está, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy sumando la misma cosa n veces, entonces me queda esa cosa multiplicada por n y ya está. Ahora, vamos a intercambiar estos sumandos. Estoy suponiendo que la cadena tiene distribución estacionaria. Eso me ayuda muchísimo a intercambiar estas sumas. Otra vez estamos utilizando estos teoremas que me permiten intercambiar sumas de cosas positivas y finitas, porque además la suma sobre todos los pijotas pues es igual a 1, la suma sobre todos estos es igual a 1, entonces puedo hacer un intercambio de los sumandos en particular de lo que tenemos acá, ¿vale? Y además de eso, la suma sobre lo que podría ser algo raro es finita, esta de acá. Entonces puedo hacer el intercambio de estas sumas sin mayor inconveniente. Entonces, por lo tanto, yo tendría la siguiente expresión. Y además voy a meter el 1 entre n acá. Entonces, pi sub j, este de acá, me va a quedar como la suma sobre i en el espacio de estados de pi sub i multiplicado por la suma de p i j a la m, desde m igual a 1 hasta n, y todo esto dividido entre n, ¿cierto? ¿Y qué es eso de ahí? Bueno, es algo bien conocido para nosotros. Esto de acá, si recuerdan las clases pasadas, pues es exactamente el promedio de las veces que visito el estado j desde i dividido entre n. Es decir, este cociente es justamente el tiempo medio que paso en el estado j una vez que inicio en i. Y como sabemos, pues ese cociente se va, conforme n tiende a infinito, este cociente de acá tiende a ir a 1 entre el tiempo medio de recurrencia j. Pero j es transitorio. Entonces, esta cosa de acá, la parte de abajo tiende a infinito, por lo tanto, esto es como igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, me va a quedar que eso es exactamente 0. Entonces, déjenme lo coloco. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de pi sub j, que aquí no hay ninguna n, entonces esto es constante, es igual a, digamos, la suma desde igual a 1, desde i en el espacio de estados, de pi sub i multiplicado por un 0, ¿ok?
que es esta parte de acá. Esto se va a ir hacia 0, ya que J es un estado o transitorio o recurrente nulo. Cualquiera de los dos sabemos que el tiempo que pasamos en ese estado nos va a dar terminando finalmente 0, ¿ok? Por lo tanto, esta suma que tenemos acá es igual a 0 y este límite, como les digo, pues no afecta a la J porque esto es constante respecto a N y lo que terminamos concluyendo nosotros es que pi sub J tiene que valer 0. ¿De acuerdo? Y ya está. Y una observación acá, finalmente, de esto que estamos viendo acá, una observación que no es tan difícil de poner nosotros, es que la recurrencia nula es una propiedad de clase, así como era la transitoriedad. Esto quiere decir que si estos dos se comunican, si se comunica con J y el estado I es recurrente nulo, entonces también lo va a hacer el estado J. Entonces, así como la transitoriedad y la recurrencia eran propiedades de clase, bueno, la recurrencia nula también es una propiedad de clase, ¿vale? Solamente una observación que quería poner justamente en esta parte, y con eso terminamos el teorema que acabamos de probar. Y no solo eso, ¿qué pasa si este no fuera recurrente nulo? Pues este cociente no se va a 0, se va a 1 entre el tiempo medio de recurrencia. Y si esto ya no depende de quién es n, me queda una especie de promedio de esos que están aquí, entonces es la suma sobre una función de densidad que me da 1, saco la cosa que yo tenía acá, que era el tiempo medio de recurrencia, y entonces puedo enunciar un teorema un poquito más pesado. Teorema. Si tenemos una cadena con todas las propiedades anteriores, bueno, voy a ponerlo completo, ¿ok? Si xn, n mayor o igual que 0, es cadena de Markov, irreducible y recurrente positiva, recurrente positiva, entonces tiene distribución estacionaria. Tiene distribución estacionaria y se puede calcular de una forma muy sencilla. Tiene distribución estacionaria, digamos, pi, y además pi sub j es igual a 1 entre el tiempo medio de recurrencia. Ahí está el teorema. Y la prueba, pues esencialmente esto es un corolario de lo anterior. La prueba es lo mismo que teníamos hace rato, nada más copien las ecuaciones y cuando veamos esto de acá, sencillamente lleguen a que eso se va a pi, a 1 entre mj. Voy a poner esto, voy a copiarlo ahí abajo, copiar y pegar para así escribir la demostración. Entonces la demostración no es más que hacer lo mismo que habíamos hecho allá arriba. Todo esto es válido para el caso de un estado recurrente positivo. La única diferencia es que este bicho de acá se va a ir a 1 entre m sub j. Entonces, la suma que tenemos acá me queda la suma sobre todos los vectores del pi en el espacio de estados y todo esto multiplicado por m sub j cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, en vez de igual, lo que necesitamos poner es una flecha de que esto converge hacia esta cosa. ¿Ok? Y esta cosa va a ser igual a 1 entre m sub j por la suma de estos pi, pero pi es un vector estocástico, ¿no? Entonces esto se va y termino concluyendo justamente lo que yo quería. Phi sub j es igual a esto. Lo único que falta por demostrar, desde luego, es la existencia, pero si suponemos que existe un vector
que cumple esto, llegamos a esto y podemos utilizar este vector justamente para regresarnos. Es un poquito delicada la parte de la existencia, pero no se preocupen por eso, no, no vamos propiamente a trabajar en eso, ¿vale? Entonces, esto termina todo el tema de cadenas de Markov, fue por eso que quería yo ver dar la clase de hoy para terminarlo, irnos tranquilos. Y la primera clase, regresando de la Semana Santa, bueno, la primera semana más bien, regresando de la Semana Santa, vemos algunas aplicaciones, algunos ejercicios. En las ayudantías chequen los ejercicios de la guía, pero digamos ya nos podemos ir con todo el material que hacía falta para terminar justamente cadenas de marco. ¿Vale? Entonces, con eso terminamos, chicos. ¿Tienen alguna duda? Ya puedes resolver toda la guía. Así es, Itzel, ya podrían resolver toda la guía, salvo, como les dije, los ejercicios de R. No sé si en la siguiente semana o al final del curso, como acostumbro, les voy a dar algunas cosas de cómo se verían en R estas cosas, cómo se calcularían estos límites, cómo programamos a la matriz de probabilidades de transición y en sí misma a la cadena. Entonces, en algún momento lo vemos, pero no son parte de los ejercicios que espero que ustedes resuelvan para tener una guía para el examen. Pero sí, con esto que llevamos ya pueden resolver toda la guía número, bueno, la 3, que es para el parcial 2, ¿vale? Entonces ya con eso acabamos los temas de Markov. Así es. En la siguiente semana, regresando a Semana Santa, vemos aplicaciones, a dónde se aplican estas distribuciones estacionarias, qué cosas buenas se pueden obtener de ellas, dudas que tengan de la guía de ejercicios, la vemos regresando de vacaciones, tanto conmigo como el ayudante, para tener el examen como habíamos quedado la segunda semana después de Semana Santa, y después de eso ya empezar con el tema número 3, que es proceso Poisson. Vale, pues chicos, pues entonces ahora sí que tengan una excelente Semana Santa. Terminamos ya con todos los temas, así que nos podemos ir descansados y tranquilos. Ya nada más regresamos a retomar los temas para volver a resolver ejercicios, pero mientras ustedes pueden descansarse esta semana de vacaciones. Bueno, termino la grabación.